Hola a todos de su canal Ministerio Bíblico Vida Verdadera. En esta oportunidad vengo a compartir un tema más. Soy servidor del Eterno, Nelson Suárez. Y a través de esta ventana al mundo poder compartir su palabra viva y eficaz para transformar vidas. A todos hermanos y amigos del mundo, a través de este canal poder dar luces y ser luz, como dice su palabra, y sal de la tierra para todos aquellos quienes no conocen la verdad de las Sagradas Escrituras. Cómo conocerlo a Dios, cómo conocer lo que Él agrada y desagrada, cumplir con su palabra, obedecerlo y recibir bendiciones y vivir una vida más acertada, llena de sabiduría. En esta oportunidad les vengo a compartir un tema que se llama la mayordomía. Un tema que a lo mejor muchos no lo han escuchado y en esta oportunidad van a conocerla explicada con citas bíblicas donde ustedes podrán tomar apuntes y detenidamente revisarlo con su Biblia. La mayordomía en la Biblia es la responsabilidad que tiene cada cristiano con la administración de los bienes espirituales y materiales que Dios nos ha dado, de los cuales debemos dar cuenta por ellos, saberlos administrar, hacerlos crecer. Esa es fundamentalmente la mayordomía en lo espiritual y en lo material. Desde el inicio de la creación, como consta en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, y tiene el Eterno derechos absolutos de propiedad sobre todas las cosas, y pasar por alto eso, iniciando aquí, es como el botón superior de la camisa o blusa que estuviera en el sitio correcto, así nada volviera a alinearse. Ninguna otra cosa en la Biblia, incluyendo la doctrina de la mayordomía, esta interesante enseñanza, tendrá sentido o alguna verdadera importancia si echamos de menos el hecho de que Dios es el creador y tiene todos los derechos de propiedad de todo lo que vemos, de todo lo material, de lo que somos nosotros, de nuestra salud, de nuestra vida. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Él tiene propiedad absoluta como soberano. Nosotros somos administradores. La vida, la salud, no nos pertenece porque en un momento dado Él puede quitarnos la vida como la salud. ¿Cómo podemos trabajar, adquirir lo que deseamos, bienes? Primero, sin la bendición de Él. Y segundo, sin tener cómo hacerlo a través de la vida o la salud, que Él es el propietario de todo y dueño absoluto. Tiene su señoreaje absoluto sobre todo. Es a través de nuestra capacidad de comprender esto plenamente y arraigarlo en nuestros corazones para que podamos entender esta doctrina de la mayordomía. La doctrina bíblica de la mayordomía es la relación del hombre con Dios, que define que Dios es el dueño y al hombre lo ha puesto como administrador, desde Adán hasta los actuales tiempos. Como el creador del universo dispuso que el hombre sea colaborador para administrar en todos los aspectos nuestra vida. El apóstol Pablo lo explica
Mejor diciendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto lo encontramos en el libro del Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera epístola de los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Es decir, a partir de ello, somos administradores de nuestras posesiones y bienes, y además de la vida misma. Ese es el propósito que Dios, es el rol que nos ha asignado a cada uno de los seres humanos. El rol que nos ha otorgado a nosotros, que no somos dueños de nada, que Él es quien nos concede los bienes materiales y espirituales, como inicialmente les había comentado. Por ejemplo, si Dios en sus propósitos no desea que tengamos la oportunidad de acceder a tener abundancias, bienes, en lo económico, no las tendremos. ¿Por qué? Dado que la voluntad de Él no es dárnoslas. Esos son los propósitos de Él, de concedérnoslas porque es lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Muchas veces por eso es que Él no nos responde como deseamos. ¿Por qué? Porque Él responde conforme a su santa voluntad y los mejores propósitos, lo que nos conviene a nuestras vidas, nos los da para lo que Él considera que debemos tenerlo. Y mediante la oración, siempre, como lo he indicado, es la única vía y ser constante en ella para que Dios conozca. Él ya conoce nuestras necesidades en nuestros corazones, pero Él sabe más allá cuáles son las reales intenciones que nosotros tenemos al pedir tal o cual cosa, por lo que nos esmeramos en peticionarle, en lo material en particular. En el parte de esto nos dice también en el libro de Santiago, del Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 3. Y aun cuando se lo piden, tampoco reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente que les dé placer. Claro, muchas personas dicen, yo ambiciono a tener un mejor vehículo, una mejor vivienda, un mejor trabajo, mejores ingresos. Pero ¿cuál es? El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuáles son los reales objetivos nuestros? No son solo los de aspiración, de mejorar, de ser mejores, lograr quizás más éxitos de los que tenemos, sino para placeres, para diversiones. No buscamos muchas veces elevar de pronto ese estatus social que todos tenemos derecho a aspirar. Pero, por ejemplo, no pensamos en el necesitado, no pensamos en nuestro propio hermano en la fe y quienes no lo son también, compartir y partir ese pan con aquel que no lo tiene. He ahí las intenciones que para el Señor no son ocultas. Entonces, muchas veces nos venimos como una actitud de quizás rebeldía. Yo no le pido más al Señor porque no escucha mis oraciones. Él escudriña profundamente los corazones, el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, el que detecta realmente cuáles son las intenciones. Externamente podemos reflejar muchas cosas, nuestros rostros muy amables, con muchas bondades, pero es en el interior, porque dicen las escrituras también, de la abundancia del corazón habla la boca. La mayordomía no se refiere a que Dios toma algo de nosotros, es su método
de derramar sus abundantes dones a su pueblo. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, que nos habla de la parábola del mayordomo y el buen siervo, fiel como supo administrar dones y multiplicarlos. Ustedes pueden tener la lectura muy detenidamente y analizar este capítulo, muy interesante. En el Nuevo Testamento vemos las palabras griegas que representan el significado, porque debemos recordar, o muchos no conocerán, que los textos bíblicos de todo el Nuevo Testamento pues, fueron escritos en el idioma griego. Entonces, haciendo el origen de estas palabras griegas, que la mayordomía, el significado a través de este idioma, el griego, la primera palabra es epitropos, que significa administrador, capataz o mayordomo. Desde el punto de vista del gobierno, significa gobernador o procurador. A veces se usa en el Nuevo Testamento para referirse también a guardián. La segunda palabra es oikonomos, que significa mayordomo, gerente o administrador, y ocurre con frecuencia en el Nuevo Testamento. Dependiendo del contexto, a menudo se traduce dispensación, mayordomía, gerencia, organización, administración, orden, plan o formación. Se refiere principalmente al orden, a la administración de un hogar o los asuntos domésticos. Miren la riqueza que tiene el idioma griego y esta palabra. El idioma griego tiene especificaciones para determinados actos y tiene mucho más riqueza que nuestro idioma. Es específico cuando se pronuncia esta palabra y la riqueza, como vemos aquí, de la palabra mayordomía. Especialmente en los escritos de Pablo, la palabra oikonomos recibe un pleno significado en lo que él ve como una responsabilidad de predicar el evangelio, como una comisión dada por Dios. Es un don, el don de la palabra, de predicar su palabra, el evangelio, de dar a conocer las buenas nuevas, para que quienes no la conozcan sepan para qué vino nuestro Señor Jesucristo, a dar su vida por toda la humanidad, para que nadie se pierda y tenga la vida eterna. Esa es la obligación que tenemos todos los hijos de Dios. Y quienes son llamados al ministerio, a compartir su palabra, a evangelizar, debemos hacerlo con mucha responsabilidad, porque no es un llamado a cualquiera, es un privilegio. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 17, Pablo hace referencia a que su llamado proviene de Dios. Y este llamado es la administración, la mayordomía de la gracia de Dios para un ministerio del misterio divino revelado en Cristo. En la carta también del apóstol Pablo a los Efesios, en el libro del mismo nombre, capítulo 3, versículo 2 dice, en este contexto Pablo está presentando a Dios como el maestro de una gran familia, administrándola sabiamente a través de Pablo como siervo obediente del Señor Jesucristo. Algo que también es importante en lo que Pablo está diciendo es que una vez que somos llamados, colocados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la mayordomía que se requiere de nosotros no es el resultado de nuestro propio poder o habilidades. La fortaleza, la inspiración y el crecimiento en la administración de nuestras vidas debe de venir de Dios a través de su Santo Espíritu en nosotros.
De lo contrario, nuestro trabajo es en vano. El crecimiento en la mayordomía es arrogante y meramente humano. Por consiguiente, debemos recordar siempre la única fuente de nuestra fortaleza es agradar a Dios. Como lo dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo también dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso lo encontramos en el libro, la primera epístola de Corintios, de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. La mayordomía, la mayoría de las veces, cuando pensamos en una buena mayordomía lo hacemos en cuanto a cómo administramos las finanzas y nuestra fidelidad. Pero en la medida que empezamos a ver, es mucho más que eso. De hecho, es algo más simplemente que la administración de nuestro tiempo, de nuestras posesiones, nuestro ambiente o nuestra salud. La mayordomía es nuestro testimonio obediente a la soberanía de Dios, a su autoridad absoluta. Es lo que nos motiva a los seguidores de Cristo a ser activos, haciendo obras que manifiestan la fe en Jesús. La mayordomía de Pablo consistía en proclamar lo que fue encomendado, la verdad del Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, las nuevas noticias. La mayordomía define nuestra obediencia práctica a la administración de todo lo que está bajo nuestro control, todo lo que se nos ha confiado. Es la consagración de nuestra propia vida y nuestras posesiones al servicio de Dios. La mayordomía reconoce en la práctica que no tenemos derecho de controlarnos a nosotros mismos o controlar nuestras propiedades. Siempre Dios tiene el control de ellas. Esto significa que como administradores de Dios somos administradores de lo que le pertenece a Dios y estamos bajo su permanente autoridad mientras administremos sus asuntos. Una mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que pertenecemos a Cristo, el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros, murió por nosotros para darnos la vida eterna. Ahora tú, que me estás escuchando, amigo, y de pronto no conoces a nuestro Señor Jesucristo, ni has profundizado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ese es el fin de este espacio, de este canal, el Ministerio Bíblico Vid Verdadera, para compartir la palabra de Dios, ser luz justamente para aquellos que, si tú me estás viendo, no conoces, no has tenido la oportunidad de tener gratuitamente esta enseñanza que les estoy compartiendo, donde muchas aflicciones, muchas debilidades, angustias, deslealtades de muchas personas, no sabes, no las entiendes, no las comprendes. ¿Sabes por qué? Por confiar profundamente en las personas
Y la palabra del Señor es sabia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Uno debe de confiar solamente en su Creador, que es Dios. Es el único que no falla. Y si no conoces las promesas que el Señor tiene para ti y para mí, ricamente en su palabra, son solamente esas las que son nuestro lema de batalla, porque Él las cumple. Si tú no conoces del Señor y quieres que tu vida sea transformada a través de su palabra y de su Espíritu Santo, te invito, si no conoces a nuestro Señor y no lo has aceptado como tu Salvador personal, y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, te invito a hacer esta oración corta, cerrando tus ojos y digas: Padre eterno, en este día que tengo la oportunidad de escuchar tu palabra, quiero entregarte mi vida para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida eterna. Te entrego mi vida, te entrego el control de mi vida, aprender de ti, conocer más de ti. Te acepto, Señor Jesucristo, como mi Salvador personal, y que mi vida la transformes de lo que he vivido. Te doy gracias por ese inmenso amor que diste por toda la humanidad en la cruz del Calvario y por mí. Te doy gracias, Señor, en tu santo nombre, mi amado Salvador. Amén y amén. Espero que esta pequeña enseñanza haya a ustedes sido de mucha utilidad y de que hayan tomado apuntes de los versículos para que ustedes lo lean, lo investiguen, lo escudriñen, conozcan de la palabra de Dios y la verdad. La verdad nos hará libres, dice la Sagrada Escritura, y nos dará más luces en nuestra mente y nuestro corazón de conocer en ese libro tan bello que es la Biblia, el libro de instrucción, ese manual de vida perfecto para, siguiendo esos consejos, tener mayores aciertos y menos errores y aprender a conocer, lamentablemente, la maldad que vivimos actualmente en distintas sociedades. Les deseo muchas bendiciones y espero se unan, compartan esta enseñanza, le den like y se suscriban a este canal. Muchas bendiciones a todos.